Buenos días, generamos la transmisión desde aquí, desde la Central Sindical de la CEDOCUD, para dialogar lo que es desde este día el incremento al impuesto al valor agregado IVA. Desde este día estamos con el 15% del IVA, pero ¿cuál es la respuesta que también se tiene desde las centrales sindicales? ¿Qué se tiene previsto y ahora cuáles serán también algunas de las acciones? Para eso vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUD, a quien le damos la bienvenida a los medios comunitarios. Edwin, gracias por atendernos. Muchas gracias, un saludo por este medio, a Corape, a Panas Comunicaciones, a los medios digitales que están cubriendo esta noticia o esta entrevista. Bueno, para nosotros sí es preocupante, estamos en una coyuntura económica, social, política, de inseguridad incluso, y el tema de corrupción que estos últimos días ha salido a la prensa de las declaraciones, es un golpe más adicional a esta tranquilidad que deberíamos tener los ecuatorianos y que supuestamente las leyes aprobadas en la Asamblea iban a dar la tranquilidad. El famoso Plan Fénix iba a generar un clima, digamos, de tranquilidad o por lo menos disminuir las olas de delincuencia. Pero con un desempleo creciente de más del 60%, donde 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo, donde no existen ofertas de empleo, pese a que el gobierno de Novoa dice que ha habido alto índice de contrato, una contradicción incluso con el Seguro Social, donde no registra ningún contrato adicional que haya ingresado. Frente a todos estos temas, nosotros habíamos rechazado esta decisión de la Asamblea, que de alguna manera vemos que hay acuerdo entre los dos bloques principales, social cristianos y correísmo con ADN, en donde prácticamente le lanzaron al pueblo ecuatoriano también a pagar nuevamente la crisis actual que vive el país, es decir, la subida del IVA, de los combustibles, que va a incrementar y va a encarecer el alto costo de la vida, más allá de lo que decía el presidente Novoa, que no iba a haber una afectación. Nosotros vemos en todo el proceso productivo cómo se van incrementando, y como siempre nosotros, no es que es la primera vez que hemos sufrido este tipo de alzas, incluso en gobiernos anteriores, y vemos que ya antes del alza ya existen especulaciones que ya van posicionando los nuevos precios de los productos de primera necesidad. Más aún el tema de los combustibles, que va a golpear el alto índice del poder adquisitivo que pueden tener las personas, pero esto va a encarecer el precio de los productos. Por eso nosotros consideramos que hay que hacer un análisis de qué es lo que vamos a hacer como pueblo, porque aquí no es solo el tema de las organizaciones, aquí tiene que la ciudadanía reaccionar. No podemos estar en un estado pasivo donde vemos que todas las medidas contra la inseguridad, la delincuencia que nos decían que va a disminuir, ha disminuido. Existen secuestros todavía, las olas de delincuencia, de asesinatos se han incrementado en provincias como Guayaquil mismo. Entonces el control de las cárceles ha recrudecido, y encima de eso el presidente preocupado nuevamente, como el gobierno de Lazo, a pagar la deuda externa. O sea, lo primerito que se cumplió es con los organismos internacionales y no se terminó pagando la deuda social. Por lo menos el tema de inseguridad no se ha acabado. Entonces, frente a este tema, consideramos que es hora de que ya el pueblo ecuatoriano empiece a reaccionar. Las organizaciones hemos ingresado ya una demanda de inconstitucionalidad a través de los compañeros del Frente Popular que lo ingresaron. Vamos a hacer nosotros los amicus curiae, pero más allá de eso consideramos que la movilización es necesaria para hacer ver que hay un alto índice, sobre todo de pobreza, que se está incrementando y se va a incrementar más. No hay arranque en el tema del empleo, como menciono, que es algo de los índices que podría de alguna manera mejorarse, pero no existe. Los índices de educación han bajado, atención de la salud ha bajado, es decir, todos los índices que permiten el incremento de la delincuencia están creciendo. Tenemos más pobreza, más desempleo, falta de atención de salud, falta de educación, no hay incremento del presupuesto de educación ni de salud. Entonces, ¿cómo queremos tener un país que vaya a mejorar los índices de delincuencia? Si estos son los problemas fundamentales, es decir, la atención al empleo, a la salud, a la educación, es lo que permite de alguna manera eliminar estos índices de delincuencia. Vamos a tener más juventud sin empleo y por tanto estos son los que están de alguna manera determinados a ser los nuevos integrantes de las bandas del narcotráfico. Entonces,
¿Cómo el gobierno pretende dar una compensación? No sabemos porque tampoco se lo ha dicho. Lo que ha salido a decir el presidente Noboa, lo único que ha dicho es que hay que trabajar más para poder tener para el postre. Yo creo que algunos podrán comprarse un sándwich con cola y además, y ese será todo su desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, no hay trabajo. Y eso son una de las cosas que no se ha puesto a pensar el presidente o este gobierno y esto va a declinar nuevamente y va a volver los índices de inseguridad que tenemos actualmente y van a crecer incluso, ¿no? Por ese incremento que se ha dado desde este lunes, tanto para lo que es las gasolinas y también para el GLP, ¿esto podría de alguna manera traer especulación o aumento, por ejemplo, en otros productos? Bueno, de hecho, como le digo, todo el proceso productivo, usted, el agricultor, para poder hacer funcionar su motoguadaña, su motocultor, su tractor, necesita combustible. Los secadores, por ejemplo, de cacao, los que están haciendo en los centros de acopio de cacao, necesitan comprar gas para poder secar el cacao. Es decir, va a haber un incremento, porque esto en el proceso productivo se va a ver incrementado. Las personas que trabajan con las mototaxis en los diferentes recintos del país, donde está situada el tema del campo, es decir, ahí va a haber el golpe el impacto más grande. Entonces ellos en el transporte se va a ver involucrado también el que van a trepar el tema del transporte y va por ende a encarecer el tema de los productos. Igual en los servicios. Y lo que nosotros también vemos de fondo, el tema de la privatización. Acuérdese que ya se hablaba de privatizar el tema de algunos campos petroleros, cosa que salieron a denunciar los compañeros de Petroecuador, mencionando que esa es la pretensión del gobierno y lo que cabría a un nuevo negocio, un nuevo negociado, es decir, los importadores de combustible. Ellos son los que van a salir beneficiados con estos temas. O sea, lo que se nos viene es poco a poco ingresando a una ola de declive de la crisis del país, pero a una ola, por ejemplo, de enriquecimiento de estos tipos de negocios, en donde están involucrados varias empresas de importadores de combustibles. Entonces, eso es lo que estamos yendo, ¿no? Entonces, ¿la movilización será una forma del rechazo a lo que está al momento planteando el presidente Daniel Noboa? Bueno, la ola de conflictividad crece en dos tipos de cosas: el alto índice de delincuencia, el descontento de la gente, de la población, el descontento de las organizaciones para ir empujando un proceso de movilización. Entonces, ese es un desarrollo producto de que no existen las medidas compensatorias por parte del presidente, que no creo que las tenga. Honestamente, no creo que las tenga ninguna medida compensatoria, porque ya hemos visto en la Asamblea cómo se ha reducido en el presupuesto general del Estado los temas para educación, para las universidades, para el tema de la salud, y no hay ni siquiera una propuesta para poder desarrollar el tema de empleo. Entonces, frente a estos temas, me parece que va a ir creciendo la conflictividad social en el país, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que el presidente decía que con lo que se aporte del IVA, con esta recaudación, esto serviría para distribuir y para seguir implementando el Plan Fénix y con los grupos que están ahorita luchando contra el crimen organizado. ¿Ustedes consideran que este Plan Fénix ha dado resultados hasta el momento y que con esta recaudación del IVA se va a poder tener mejores resultados? Bueno, las encuestas saltan a la vista, es decir, se han incrementado los índices de delincuencia, es decir, que todo lo que tuvo el presidente con la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, con la policía, con el incremento de armamento, no solucionó. En principio aparecía como que estaba disminuyendo, pero pasó creo como un mes o menos de un mes y empezaron nuevamente los secuestros, incremento de delincuencia, incremento de asesinatos, estas denuncias preocupantes de la ola de corrupción en las cortes, que eso también nos digo, o sea, es decir, todos los aparatos del Estado, es decir, las instituciones del Estado que tienen que brindar el tema de justicia y protección están contaminadas por el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, ¿qué protección tenemos? ¿De qué protección hablamos? Si no estamos atacando el tema estructural del tema delictivo. Es decir, si no se atacan los temas estructurales de donde nace la delincuencia, no va a haber ningún cambio. Es decir, vamos a tener nuevos delincuentes o nuevas bandas, o las mismas bandas o los mismos delincuentes, porque no se ha tapado a ningún delincuente de estos que están filtrando dineros incluso de lavado en la banca, porque no se escucha. Se escucha que se han cogido a delincuentes en operativos, pero delincuentes de menos categoría, digamos, de menos nivel de jerarquía. Pero los grandes delincuentes de la investigación de
del nexo de la mafia albanesa, el nexo de la mafia ingresada, el dinero de lavado en la banca, en las compras públicas, es decir, en los negocios con el Estado. O sea, tenemos delincuentes que están haciendo negocios con el gobierno ecuatoriano, con el Estado ecuatoriano. Tenemos delincuentes que están metidos incluso en el tema eléctrico, en el tema energético, es decir, el país está contaminado y si no existe un tema estructural, y para eso se necesita primero una mesa de crisis donde estén sentados todos los sectores, es decir, el sector empleador, el sector trabajador, el gobierno, para poder determinar una mesa de acción unificada frente a este tipo de temas, de atacar la estructura de la corrupción. Pero no existe eso, lo que se les interesa es decir, a los grandes grupos económicos mantener su riqueza y crecer su incremento a costilla de la crisis que están pagando los ecuatorianos, que estamos pagando los platos rotos somos los ecuatorianos de a pie, esos somos los que estamos pagando. Ahora, ¿estas acciones serían durante este mes o tal vez podrían coincidir con la marcha del 1 de mayo? A ver, el 11 de abril nosotros tenemos aquí en Pichincha, como ya se han hecho en otras provincias, un análisis del tema del IES y de la consulta popular. Eso se va a hacer en la Facultad de Derecho el día jueves 11 de abril. Entonces, me parece que ahí vamos a hacer una agenda incluso de acciones que vamos a tomar frente a la actual crisis, una crisis, como digo, que está salpicada a todas las instituciones del Estado y que ni siquiera en la Asamblea encontramos un oído. Acuérdese usted que para las aprobaciones de las leyes ni siquiera fuimos escuchados. Los que más fueron escuchados fueron los sectores empresariales y no los sectores sociales ni de trabajadores. Entonces, ahí, como digo, se está creciendo un conflicto social preocupante, porque el conflicto social puede incluso aprovecharse por el tema de las mafias. Acuérdese lo que está pasando en la minería en Palo Quemado, toda la solidaridad con los compañeros. O sea, no dejaron hacer la consulta previa y mandaron todos los militares y la policía a ese lado a proteger intereses de empresas multinacionales. Es decir, ahí se ve la visión del gobierno. Le interesa más el tema de las compras donde están involucrados, incluso dicen, no estamos asegurando, pero dicen que está incluso la familia del presidente Noboa. Entonces, a mí me parece que sí es preocupante esta crisis social que se está evolucionando, digamos, ¿no? Ahora ustedes, su postura, ¿cuál va a ser en torno precisamente a la consulta popular? ¿Ustedes ratifican el no en la consulta? Así es, nosotros hemos ratificado porque primero decimos que es un gasto innecesario. Algunas de estas leyes podrían haberse discutido en la asamblea o vía decreto, nosotros lo decimos, ¿no? Y lo hemos mencionado, y lo que consideramos que fue una estrategia del gobierno para que se aborden dos preguntas que son las que golpean nuevamente al pueblo ecuatoriano, que es el contrato por horas y el tema del arbitraje internacional. Entonces, en el tema del arbitraje internacional nosotros tenemos experiencia de más de 100 tipos de arbitrajes que han sido otorgadas al Ecuador y todas han sido negativas, es decir, nos ha tocado pagar a los ecuatorianos y creo que hay algunas en proceso también. Entonces, ¿qué nos garantiza el arbitraje internacional? Nada, porque además los abogados de las transnacionales son jueces de estos temas de arbitraje. En el tema de contrato por horas, lo he dicho y lo repetimos como SEDOCUD, no existe la figura en ningún otro país de contrato por horas. Entonces a mí me parece que están mintiendo al Ecuador porque ya vivimos en el 2005 una etapa de trabajo por horas y en donde significó la precarización laboral y no creció el empleo ni se generaron industrias, y ahí están los índices del INE y del Banco Central de esa época, y hoy menos aún porque ni siquiera nos dicen en qué áreas, con cuál es el límite del del contrato por horas o en qué áreas va a generar empleo. Entonces va a generarse más empleo precario, lo que ya teníamos con la ley humanitaria se va a agudizar más. Okay.